La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero explicar aquí unos versículos en relación a la homosexualidad, al lesbianismo, que habla en relación a la palabra de Dios. Porque no sé, muchas personas no entienden estos versículos. Sobre todo, yo quiero compartir el link en relación de este testimonio de una hermana en Cristo, Rosaria Butterfield. Aquí les voy a poner el link. Está en inglés para los que no entiendan inglés. Lo pueden poner en la traducción en español. Ok, nada más váyanse al setting y búsquenlo para ponerlo en español. Si no saben cómo hacerlo, pues en YouTube ahí mismo pueden cómo poner una traducción en un video de YouTube. Para los que no saben, para ahorita pues ya la mayoría de la gente sabe hacer esto. Aunque no falta alguno que otro que por ahí todavía no sabe la tecnología, no sabe usarlo. Y bueno, yo tampoco me la sé. Yo a veces le pregunto a mi hijo todavía. Quiero compartirles esto porque es interesante. Yo andando por allá en los 90s, que andaba buscando la riqueza, precisamente andaba yo en la motivación, queriendo ser yo un motivador profesional, andando para ser millonario. Y entre estas personas yo conocí a un pastor, todavía vive, se llama Ken Smith. De hecho, él da, no, me imagino que ya no por su edad, porque ya tiene como 97 años. A mí me impresionó mucho un workshop que yo hice con él. Mi esposa no pudo ir porque fue en inglés y mi esposa no habla inglés. Entonces tuve que ir yo solo y a mí me impresionó mucho su taller para las parejas. Y él usaba un sistema en relación a las personalidades. Ya una vez que entiende uno qué personalidad tiene una persona, entonces uno puede mirar los retos. Menciona cuatro, hay un libro por ahí, eso no les voy a hablar mucho de ello. Pero sí me impresionó porque hay como un cuestionario para identificar qué tipo de personalidad es uno. Si es uno, déjense me acuerdo, colérico, flemático, sanguíneo, y yo no me acuerdo del otro. Esos son 4. El colérico habla de una persona que es líder, que toma un león. Un flemático es una persona que siempre sigue a las personas. No es un líder, sino más bien sigue. Es una persona que tiende a ser un buen discípulo, siguiendo los pasos de otra persona. Un sanguíneo es una persona que sobre todo que quiere ser el centro de atención, ¿verdad? Y está el colérico. El colérico es una persona muy detallista. Por ejemplo, mi hijo es colérico. Él es bien detallista en todo. Entonces, conociendo las personalidades, una vez que hicimos el cuestionario, yo llené el de mi esposa, me impresionó mucho porque él sabía los problemas ya una vez que sabía la identidad de su personalidad más fuerte. Ustedes se pelean por el poder en el caso de 2 coléricos. Había 2 flemáticos, ustedes se han de dar unas aburridas. Y luego estaban dos melancólicos ahí que eran... Dice, no, ustedes han de tener la casa más bonita. Y nos estábamos riendo todos porque sí era cierto todo esto. Entonces, algo sorprendente en relación en la psicología que tiene que ver con el estudio del comportamiento de las personas. Esta persona, Ken Smith, es pastor. Entonces él estaba involucrado porque de hecho una de las personas que a mí me ayudaba me iba guiando ahí por el camino para hacer tener libertad financiera. Y en eso incluía también la palabra de Dios. Él de hecho aportaba parte de sus ganancias para que Ken Smith se moviera para predicar el evangelio. Y también esto hacía sus workshops en relación a la pareja. Como era algo que a mí me interesaba, pues bueno, a mí me impresionó mucho y de hecho llegué a conocer a Ken Smith.
¿verdad? Yo recuerdo, pues una persona muy amorosa. Ella habla mucho que en realidad Dios escogió a esta persona, Kent Smith, y su esposa, para llevarla a ella a los pies de Cristo. Si ustedes pueden ver el testimonio. Entonces, Kent Smith obviamente andaba con personas con el evangelio de la prosperidad. Yo cada vez me doy cuenta cada vez más, cada día, hoy aprendí algo nuevo, que de hecho ya el Señor ya me lo había mostrado. Dios puede usar a un sacerdote católico para traer a los pies de Cristo a una persona, así como lo es también usando una persona que anda en el evangelio de la prosperidad para traer una persona a Cristo. Ahora, acuérdense, llegar a los pies de Cristo es una cosa, dar fruto es otra, ¿ok? Entonces, el traer a los pies de Cristo a una persona, eso es lo más grande, hermanos, ¿ok? Eso es lo más grande. Porque entonces ya depende de esa persona si va a obedecer a Cristo o no, ¿ok? Entonces, es por decisión propia si uno va a querer hacer lo que Cristo dice, es decisión de nosotros. Ahora, cuando cumplimos lo que tenemos que hacer, ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros, haciendo las cosas para no vanagloriarnos. Ya dicho esto, el video que les voy a poner se llama Rosaria Butterfield's Testimony. Se les voy a poner el link. Y déjenme explicar estos versículos de los que ella habla que ella quería hacer un estudio de la Biblia. Básicamente lo que ha hecho mucha gente. Mucha gente va a decir, yo voy a leer la Biblia, la voy a estudiar y voy a comprobar todo lo que está mal ahí. Yo miré un testimonio hace unos años de una persona que era musulmán y estaba para ser maestro. Tiene su nombre, no necesariamente maestro, tiene su nombre de los líderes en el Islam. Entonces cuando él se puso a estudiar la Biblia, es bien peligroso leer la Biblia porque si lees la Biblia te va a traer a los pies de Cristo. Tan simple como eso, que fue lo que pasó con él, que al último terminó corriéndolo su papá de su casa. Hay personas que se van al extremo y hacen lo que dice ahí, que los matan los mismos padres. A veces no tienen ellos el valor de hacerlo y dejan que otras personas los maten. Porque el que deja el Islam está escrito que hay que matarlo. Entonces no toda la gente lo hace, pero hay personas que sí, en el caso por ejemplo de ISIS o de ISIS. Entonces vamos a Romanos, de lo que ella habla, Romanos 1, en donde ella peleaba contra estos versículos. Entonces tengan en cuenta esto, ¿ok? Aquí Pablo en el contexto está hablando de los que pelean contra Dios. En el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los que pelean contra el evangelio. ¿Ok? Esta es una cosa. Y aquí también está hablando de cristianos. O sea, está hablando de judaizantes cristianos. Que la forma principal de la que estaban peleando contra Dios, contra Jesús, era imponiendo la ley. O sea, un pacto que ya Jesús había cumplido. Él lo cumplió, termina eso y comienza una nueva era. ¿Cuál? En donde hay un nuevo pacto. ¿Cuál? En donde Dios mismo pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, a través del Espíritu Santo recibimos la ley. Ok, ¿cuál es la ley? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Lo podemos hacer si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Entonces, todas las personas que pelean, que dicen, no, tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que, en el tiempo de ellos, hacerte la circuncisión, tienes que dar diezmo, tienes que hacer el otro. O sea, todo lo que es en relación a la ley, pelean contra Dios. Entonces, aquí está, ese es el contexto. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vayan y terminen de leer el capítulo, pero básicamente esto lo hace Dios entregándolos. O tengan en cuenta esto. Ella menciona Génesis y tiene razón. Hay una pregunta, una vez me preguntaron, hermano, ¿puede una persona nacer homosexual o bisexual? Sí, hermanos. ¿Por qué? Dios creó hombre y mujer, Adán y Eva. ¿Ok? Les dio un mandamiento, se lo dio a Adán: no comas del fruto de este árbol. ¿Qué hizo? Desobedeció, y por haber desobedecido entró el pecado. Entonces ya no somos a imagen de Dios, la perdimos. ¿En dónde? En Adán. Entonces, ¿puede una persona nacer, vamos a decir, straight, o sea, heterosexual? Bueno, como entró el pecado, como hay pecado en este mundo, hermanos, sí, una persona puede nacer, ya de nacimiento, ser homosexual. ¿Por qué? Porque el pecado está aquí. El pecado está aquí, hermanos, en este mundo. Ok, Satanás está aquí en este mundo. Entonces, ahora, una vez le preguntaron a Jesús de una persona que estaba ciega de nacimiento, y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y Jesús le dijo: no pecó ni él ni sus padres, sino más bien él nació ciego para que la gloria de Dios fuera manifestada. O sea, Jesús vino y lo sanó. Todos nosotros nacemos ciegos espirituales, hermanos. Todos, sin excepción. ¿Por qué nacimos ciegos? Para que se manifieste la gloria de Dios, hermanos. Tan simple como eso. Para manifestar su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Darnos felicidad. Darnos felicidad. Esa es la gloria de Dios. Felicidad en nosotros. Esa es la gloria de Dios. Hay gente que dice: gloria a Dios, los cielos, miren a los cielos, ahí está la gloria de Dios. No te vayas tan lejos, hombre. No te vayas tan lejos. Mira la gloria de Dios cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ahí está la gloria de Dios. La alegría que sintieron sus hermanas cuando lo resucitó, la alegría que sintió la gente cuando resucitaron a Lázaro, la alegría que sintió aquella madre viuda que se le había muerto a su hijo, y vino Jesús y le dijo: mujer, no llores, no llores, y lo resucita. Esa es la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios es que cuando tú amas a tu prójimo y tú obedeces, aunque la persona te desprecie, viene Jesús, tú amaste, viene Jesús, viene el Padre y se manifiesta en nosotros y nos da aquella paz, aquel gozo de Dios. Esa es la gloria de Dios, hermano. Esa es la gloria de Dios. Entonces, en el caso de ella, pues ella nació siempre atraída por las mujeres. Estuvo saliendo con hombres, pero miró pues que no, en realidad ella no
a ella le atraían las mujeres y eventualmente se casó estuvo con otra mujer hasta que tuvo ese encuentro. Fíjense, ella habla de un amigo. No vino queriéndole imponer ahí. Simplemente era su amigo. Entonces escuchen todo el testimonio, véanlo, todo el testimonio, para que vean cómo es como obra Dios, hermanos. Y lo que mucha gente no entiende, hermanos, es de que todos debemos de morir a nuestros deseos, no nada más los homosexuales o las lesbianas, es todos. La lesbiana debe de morir a los deseos de su carne, el homosexual también el heterosexual, hermano, también el heterosexual. ¿Cuántos pastores no se divorcian y se vuelven a casar? No están muriendo a sus deseos de la carne. Y lo van y le dan duro contra los. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento. Estas son las personas que pelean contra Dios. Estas son las personas que pelean contra Dios. O sea que con injusticia pelean contra Jesús. Entonces fíjense, en 1 Corintios 6, casi siempre la gente se enfoca en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero tenemos que ver el contexto, hermano. ¿Cuál es el contexto? El contexto en el versículo 1 es de que una persona, fue al juzgado, político, el del gobierno, juzgando a su hermano en Cristo Jesús. O sea, imagínense, Panchito le presta dinero a Juanito. Juanito no le paga y lo mete a la cárcel. ¿Qué dice Pablo? Por cierto que es ya una falta en vosotros que tengan pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufres el agravio? Eso es amar. Panchito le prestó a Juanito y Juanito no le paga. ¿Qué tiene que hacer Panchito? Perdonarle. Panchito puede ser el homosexual, el adúltero, todo esto que está escrito aquí. Entonces, sus pecados son lavados en la sangre del Cordero. Ya no son afeminados, ya no son fornicarios, ya no son idólatras. ¿Por qué? Porque fueron limpios con la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ahora tienen que amar a su prójimo, porque ya el Espíritu de Dios está en ellos. ¿Y qué dice Pablo? Para avergonzarlos se los digo. ¿Que no hay ninguno sabio entre vosotros? Ni uno, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea contra el hermano en juicio ante los incrédulos. ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Eso es amar, hermanos. O sea, ¿qué tenía que haber hecho Panchito? No, pues Panchito no supo. El pastor o alguien que tuvo que haberle dicho, Panchito, mira, ven. ¿Qué está pasando? No, pues Juanito no me paga, le presté dinero y no me paga. Ok, a ver, Juanito, tú no le puedes pagar. Ay, fíjese que no tengo. ¿Qué pasó? Entonces a lo mejor el pastor, ¿sabes qué, hijo? Pues yo te voy a pagar, o otra persona. Oye, ¿por qué? Pues no le puedes perdonar la deuda. ¿Pudiera ser Panchito? Pues en realidad sí, pero pues no quiero. Bueno, hombre, pues perdónasela. Perdona las ofensas de él, para que también Dios te perdone las tuyas, porque si tú no las perdonas, pues tampoco Dios te va a perdonar a ti. Oh, no, pues no me conviene. No, ¿sabes qué? Juanito, te perdono la deuda. Eso es, pero no había uno sabio, así como no hay sabios en la iglesia que puedan discernir esto, hermanos. O sea, aquí, en el contexto, aquí Pablo no está juzgando a los homosexuales ni a los adúlteros, no, está haciendo exhortación a los que no están amando. Si tú no amas, pues es el único mandamiento que tenemos.
Ama a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, estás honrando a Jesús por el que Cristo murió. Ama a tu prójimo, Panchito, Juanito, tú también ama a tu prójimo. Entonces, cuando una persona no ama, entonces vuelve a su condición original. Entonces hay que leer el 11 también. ¿Ok? Ni los ladrones, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes. En el 11, y esto erais algunos, eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo eres lavado? ¿Porque ya no lo haces? No, porque Cristo es el que te lavó con su sangre. Ya habéis sido santificados. ¿Cómo somos santificados? Por la palabra. Por su palabra también recibimos el Espíritu Santo, o sea, somos santificados por su palabra y recibiendo el Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados. ¿Cómo somos justificados? Por escuchar el Evangelio, hermanos. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, por la palabra de Dios, el Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo, somos santos. A mí no me da vergüenza decir. Una vez me dijeron, le digo a alguien, le digo, oiga, ¿me permite unos 2 o 3 minutos para compartirle? Le digo, yo soy predicador, y me dice, no, está bien. Dice, pero oiga, antes de que me diga algo, ¿por qué ustedes no creen en los santos? Le digo, yo sí creo en los santos. Le digo, yo soy santo. Me dice, bájele. Le digo, no, es que usted tiene que saber lo que es santo. Le digo, ¿usted es católico? ¿Verdad? Me dice, sí. Le digo, ok, mire, nosotros somos santificados cuando estudiamos, escuchamos la palabra de Dios. Eso nos santifica, pero también nos santifica cuando recibimos el Espíritu Santo. Somos santos. Somos santos. Entonces, cuando una persona hace buenas obras, esas las hace precisamente porque el Espíritu de Dios está en él. No porque esa persona sea mejor que nosotros, sino porque el Espíritu de Dios está en él y ya es el Espíritu de Cristo en él obrando para hacer buenas obras. Pero ese Espíritu lo tiene usted y lo tengo yo si usted escucha la palabra de Dios. Es tan simple como eso, hermanos. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos que un homosexual, que un borracho, que un idólatra es lavado con la sangre del Cordero, pero no quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que queremos. ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Cristo y amar. Entonces vamos a decir, no, pero yo quiero llevar una vida sexual, porque a mí, entonces bueno, si tú decides llevar una vida sexual desordenada, pues no vas a poder tener paz, no te conviene. Entonces, si la persona escucha, pues bueno, gloria a Dios. ¿Y qué pasa si no escucha? Mira, hermano o hermana, en realidad si tú quieres llevar una vida sexual, mejor dedícate a la carne. ¿Por qué? Porque en la medida que si estás en la iglesia y estás en la carne, el castigo es más severo para ti. Es más severo. O sea, ¿por qué? Porque lo que no entiendes es de que Dios te va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. Tú lo único que tienes que hacer es seguirlo. Si tú le crees a Cristo y tú lo sigues, simplemente, Señor, pues a mí todavía tengo estas pasiones desordenadas, o sea, reconócelo. Pero entrégaselas a Cristo y deja que Él obre. Así, escuchen el testimonio de esta mujer. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.